Cavachuela es un sistema de cuevas, cavernas y sumideros. Hay muchos petroglifos, mucho arte rupestre. Porque nuestros ancestros indígenas vivieron en esas cuevas. Vivieron en esas cuevas. La comunidad sentía que estaba amenazado. La intención era desarrollar algún tipo de hotel. En el 2016 se comienza a crear esta idea del proyecto Cavachuela, que además de que se proteja el espacio y podamos generar un beneficio social que permitan que las comunidades permanezcan. ¿Por qué ustedes escogieron ser una cooperativa? Estábamos buscando un modelo que nos permitiera tener más autonomía y que también fuese más justo, más equitativo. Bueno, familia linda, hoy vamos a estar hablando de ecoturismo, o sea, turismo que es responsable con la naturaleza y con las comunidades donde se practica. Porque sí, eso sí está sucediendo en Puerto Rico. Así que para hablarme de eso está conmigo José Santos Valderrama, presidente de Cavaco. Descríbeme la Reserva Natural Cavachuelas. Pues las Cavachuelas es un sistema de cuevas, cavernas y sumideros que está ubicado en el municipio de Morovis y colinda con el municipio de Ciales. Se extiende en aproximadamente 2.000 cuerdas de terreno y es un tesoro nacional que tenemos el privilegio de custodiar en Morovis, un grupo de moroveños y moroveñas a través de este proyecto. Allí cuando usted entra, ¿verdad?, a la reserva, va a comenzar a escuchar aves endémicas, como puede ser un comeñame, como puede ser un pájaro carpintero. Y también, ¿verdad?, dependiendo del tipo de visita que está haciendo con nosotros, el tipo de recorrido, pudiera encontrarse en la noche, si fuese, ¿verdad?, eso casi siempre es un regalo, una boa puertorriqueña, y se le explica lo que es la boa puertorriqueña. Es una zona boscosa, así que, ¿verdad?, estamos hablando de una gran cobertura vegetal, que es importante, ¿verdad?, porque también nos permite tener un aire limpio, sobre todo las comunidades, ¿verdad?, que estamos más cercanas. Tienes cuerpos de agua subterráneos, ¿verdad?, que forman parte de toda esa región cálcica del área norte. Y también hay cuerpos de agua superficial, como lo es el riachuelo. Y están las cuevas, ¿verdad?, que son aproximadamente más de 60 cuevas, que no todas han sido visitadas, pero tienen diferentes propósitos, ¿verdad? En el caso nuestro hay unas que están siendo visitadas para la actividad ecoturística, pero hay otras que por nuestro, ¿verdad?, el propósito de proteger el espacio y ser cuidadosos con buenas estrategias de manejo, entonces estamos haciendo, ¿verdad?, esa visita más para investigación o educación ambiental con las escuelas. También tenemos otra como Cueva Buruquenas, que es una cueva mucho más grande, que tiene casi una extensión aproximada comparada con un campo de fútbol, y esa sí es un abanico, ¿verdad? Abanico porque tiene un montón de tiene un montón de murciélagos y, ¿verdad?, en épocas de reproducción pues evitamos llevar al público, aunque nuestros grupos son pequeños, ¿verdad?, estamos hablando de grupos de 15 personas, 20 personas, pero para poder, ¿verdad?, no molestarlos y que ellos puedan, ¿verdad?, continuar con su proceso y conservarlo. De hecho, Cavachuela es un área crítica para la conservación de los murciélagos designada, ¿verdad?, en Latinoamérica. Y en estas cuevas también hay petroglifos, ¿correcto? Hay petroglifos, arte rupestre, ¿verdad?, de nuestros ancestros indígenas. ¿Verdad? Cada uno tiene su interpretación. Hay unas interpretaciones, ¿verdad?, históricas que se han hecho a través del tiempo con los estudios de arqueología. Pero sí, hay muchos petroglifos, mucho arte rupestre. Porque nuestros ancestros indígenas vivieron en esas cuevas. Vivieron en esas cuevas. Háblame un poco de qué es lo que se conoce, de qué sucedió en estas cuevas. Pues gracias al trabajo de muchos arqueólogos, ¿verdad?, pero particularmente siempre hacemos énfasis en el nuestro, el del patio, Roberto Martínez Torres. Se hicieron unas pruebas de carbono 14, que es una metodología que utilizan en la arqueología para poder determinar, ¿verdad?, el tiempo y saber, ¿verdad?, en qué periodo, ¿verdad?, se pueden ubicar ese tipo, ¿verdad?, de yacimientos. Y en el caso de la Tembladera, que es un refugio rocoso que está en todas las Cavachuelas y uno de los más importantes, se descubrió que hubo presencia indígena hasta mediados del siglo XIX. O sea, que estamos hablando no hace mucho tiempo, No, en los 1800. Eso fue los otros días, literalmente, tal vez un bisabuelo, tatarabuelo, o el tatarabuelo del bisabuelo. Que entonces habían tribus indígenas utilizando esos espacios y viviendo ahí. Habían comunidades indígenas, parte de los, ¿verdad?, de los hallazgos que se han encontrado, también han arrojado luz sobre la presencia de los arcaicos en las Cavachuelas, ¿verdad?, en esta región. Los arcaicos fueron los primeros pobladores
en las Antillas, ¿verdad? Grupos indígenas pobladores en las Antillas. Así que sí, tenemos una historia bien rica, ¿verdad? Que un poco pues, nos ayuda a conocer más sobre nuestra historia, sobre el patrimonio cultural. Y que reta esa noción de que nuestros ancestros indígenas se extinguieron hace muchos años. Eso es importante porque un poco, ¿verdad? La historia oficial que aprendemos desde pequeños y pequeñas es que aquí cuando los españoles invadieron y ocuparon, pues mataron a medio mundo. Y ahí desaparecieron y olvídate. Y nos criolizamos y todo el asunto. Y la realidad es que no solamente el trabajo en las Cavachuelas, sino en otros, ¿verdad? Lugares de Puerto Rico. El compañero arqueólogo Renier Rodríguez también ha hecho unas aportaciones extraordinarias donde se ha documentado que no, o sea, como parte del proceso, ¿verdad? De ese tipo de violencia, la respuesta natural también, ¿verdad? Es la supervivencia. Y muchos de estos grupos pues se ubicaron al interior de montañoso de Puerto Rico porque había mucha vegetación, pero también estaban las cuevas, así que habían cuerpos de agua, habían formas de ellos poder moverse, protegerse, ¿verdad? Y mantener, ¿verdad? esa generación. Wow, ¿y qué han encontrado ahí? Bueno, en Cavachuelas hemos encontrado desde la musaraña, hemos encontrado el dudongo es pariente del manatí. Son, ¿verdad? Especies ya extintas. ¿Qué es la musaraña? Es una especie de roedor. Y también se han encontrado evidencias del perezoso. Así que no podemos, ¿verdad?, definir si fue que existía una población de perezosos en Puerto Rico o si fue que, ¿verdad?, fue producto de ese intercambio comercial, ¿verdad?, que se daba en ese tiempo, de comunidades indígenas a otras. Pero sí, hay evidencia. De hecho, el dudongo se ha encontrado en patios, o sea, en momentos de construcción de residencias, ¿verdad? Se ha encontrado evidencia, ¿verdad?, de los huesos. Wow. Así que un poco, ¿verdad?, cuando hablamos, hoy día hablamos de las Cavachuelas, de este espacio, ¿verdad?, que está conservado, que está protegido por la Ley 46 del año 2012, pero si lo miramos tal vez en más de un siglo atrás, pues estamos hablando de un área que era mucho más boscosa, así que se extendía, ¿verdad? Se han encontrado, hay vecinos que han encontrado artefactos, ¿verdad?, indígenas en sus patios, ¿verdad?, en momentos de construcción o sembrando algo. Así que hay mucho por seguir investigando y aprendiendo y compartiendo sobre la importancia de las Cavachuelas. ¿Y qué tipo de artefactos? Por ejemplo, ¿verdad?, artefactos que utilizaban para comer, ¿verdad?, beber agua. En el caso de las Cavachuelas, ¿verdad?, al interior de la reserva se encontraron puntas de flecha. Se han encontrado, ¿verdad?, otros artefactos que utilizaban tal vez para romper la piedra, ¿verdad?, tallar, entre otros, ¿verdad? Se ha encontrado evidencia sobre restos de comida, ¿verdad?, que fosilizado, y otros, ¿verdad?, que nos hablan, ¿verdad?, de cuál era la cultura de ese momento, ¿verdad?, cómo se interactuaban, ¿verdad?, y esas comunidades. Pues esto es un tesoro en todos los sentidos, o sea, un tesoro arqueológico, un tesoro natural que tenemos en el pueblo de Morovis. Y tú eres originalmente de Morovis. Sí, correcto. Cuando yo escucho estas cosas, yo digo, Dios mío, Puerto Rico decimos que es pequeño, pero hay tantos recovecos que yo no sé si me va a dar tiempo en mi vida de visitarlos y verlos todos. Sí. Y me contabas que tú, la primera vez que fuiste a Cavachuela fue hace poquito. Año 2016. Posiblemente septiembre del 2016. La recuerdo muy bien porque fue una fecha bien emotiva y de descubrimiento. Porque, como te comentaba, yo me crié, las Cavachuelas era mi patio, y de alguna forma, algo que siempre lo traigo así como que el universo está conectado. Roberto, mi papá es barbero, así que Roberto era cliente de mi papá, pero yo nunca lo supe. Y su mamá me dio catecismo. Como siempre pasa en Puerto Rico. Había una vinculación, pero yo no sabía y no tuve la experiencia, ¿verdad?, como otras generaciones, de ir a las Cavachuelas tal vez en un recorrido educativo como están teniendo ahora los estudiantes de las escuelas. Y en esa visita fue que hice ver esa conexión de conocer el espacio y un poco, ¿verdad?, comenzó esa curiosidad, ese interés de querer aportar a la protección, ¿verdad?, y a lo que se estaba creando allí, que en ese momento, ¿verdad?, no había una cooperativa, no había un proyecto conceptualizado, sino que había una iniciativa, ¿verdad?, de compañeros y compañeras, particularmente a través del Centro Cultural en Morovis, que estaban tratando de educar sobre lo que era la importancia de las Cavachuelas, particularmente a jóvenes de las comunidades aledañas.
Entonces hablamos de que este espacio es un tesoro, pero es un tesoro que la comunidad sentía que estaba amenazado, ¿correcto? Dime por qué. Han habido, ¿verdad?, diferentes contextos. En los 80 hubo, ¿verdad?, una compra de un terreno donde la intención era desarrollar algún tipo de hotel ecoturístico. Sabemos, ¿verdad?, en Puerto Rico tenemos muchos ejemplos de cosas que se proponen como ecoturismo que terminan desplazando comunidades, que terminan destruyendo espacios naturales y que al final del día lo único que les guía es un fin de lucro. O sea, que el hecho de que tengan ese título, ecoturismo. Eso no necesariamente define, ¿verdad?, que en la práctica pues, sea un proyecto, ¿verdad?, de ecoturismo, propiamente, ¿verdad?, con responsabilidad comunitaria, que incluya a la comunidad, etcétera. Luego de eso, cercano, ¿verdad?, luego de la aprobación de la ley de las reservas, también hubo unas ideas de desarrollar algún tipo de proyecto, así que había una preocupación de la comunidad, de que como comunidad pues vivíamos de espaldas, porque también, ¿verdad?, parte del análisis crítico es ese, que con acciones, sea de forma consciente o inconsciente, podemos estar afectando, ¿verdad?, la reserva, si tiramos basura dentro de la reserva o en áreas cercanas, que pueden ir a los sumideros y los tapan, entonces se inunda la comunidad. Y esas cosas, o sea, lo digo como un ejemplo, pero son cosas que han sucedido. Así que con todas las amenazas y el hecho de que ¿verdad?, había una necesidad, veíamos este tesoro que estaba ahí y no queríamos que cayeran en las manos equivocadas, ¿verdad?, el trabajo de manejo y de proteger ese espacio, pues es que entonces en el 2016 se comienza a crear esta idea del proyecto Cavachuela con un fin más educativo. Y luego comienza el reto de cómo hacemos esto sostenible para también asegurar de que además de que se proteja el espacio y podamos generar, ¿verdad?, un beneficio social, pues también aseguremos crear trabajos que permitan que las comunidades permanezcan, ¿verdad? En Moroví un ejemplo, como muchos otros municipios en Puerto Rico rurales, que gran parte de mi generación y otras generaciones, pues pensamos en movernos, o nos vemos obligados a movernos porque no necesariamente tenemos tal vez las oportunidades de trabajo en ese espacio, ¿verdad?, o cercanas. Y terminamos, ¿verdad? Hay personas que terminan trabajando en la zona metropolitana, aunque vivan en Moroví, eso pasa mucho, o terminan con un boleto de avión, ¿verdad?, sin retorno. Entonces, ¿cómo logramos crear proyectos que permitan que la gente pueda permanecer? Esa es parte del reto, ¿verdad?, y de la invitación y la oportunidad del proyecto Cavachuela. Pero hay quien dice que el mismo hecho que se opongan a desarrollos como un hotel en el espacio es lo que lleva a que no hayan empleo y que la gente se tenga que ir. ¿Qué respondes tú a eso? Que es un mito. O sea, cuando se hace ese argumento, hay que preguntarse cuántos empleos permanentes están creando estos proyectos. Hay que preguntarse a quién benefician esos proyectos, ¿verdad? Si realmente benefician a la comunidad, si hubo participación de la comunidad, si la comunidad sabe qué es lo que se está haciendo, qué se va a hacer. Y al final del día, cuando vemos la tendencia de estos proyectos, es que están vinculados a un ente o a una persona que quiere generar lucro sin importar los medios o el costo. En el caso nuestro, la parte ecoturística es un medio, no es el fin, ¿verdad? Nosotros, si tenemos que mañana detener el ofrecimiento de recorrido porque es inseguro, porque hay lluvia, es inseguro para las reservas para la gente, nosotros lo vamos a hacer, aunque eso implique, ¿verdad?, una pérdida de que no entró un ingreso, pero lo estamos haciendo porque nuestra prioridad es proteger ese espacio y velar porque hay un balance en cuanto al beneficio, ¿verdad?, de lo que es la comunidad y el entorno. O sea que en el orden de prioridades primero está proteger esa área y más abajo entonces está ese desarrollo económico que mencionas de crear estos empleos. Correcto. Háblame de por qué ustedes escogieron ser una cooperativa. Si tú quieres hacer esto, ¿verdad?, de una forma formal, por decirlo así, con una organización, pues, hay diferentes modelos. Y nosotros estábamos buscando un modelo que nos permitiera, ¿verdad?, tener más autonomía, más poder, ¿verdad?, de decisiones en términos de cómo hacer las cosas. Y que también fuese más justo, más equitativo. Así que optamos por la cooperativa porque estábamos convencidos de que ese modelo es un modelo más vinculado a una economía más solidaria. Los trabajadores, ¿verdad?, las personas que fundan ese tipo de cooperativas, tenemos un control sobre las decisiones que se toman
Por ejemplo, el presupuesto, a lo mejor yo lo puedo hacer un borrador, o el contable nos hace un borrador, pero lo tenemos que discutir entre todos y todas y aprobarlo. Y si tenemos que revisarlo, enmendarlo, o sea, los planes de trabajo también, ¿verdad? No es una estructura vertical que entonces alguien dice y manda y los demás obedecen. Ese es el modelo tradicional de trabajo. Nosotros decidimos, ¿verdad?, partir de que había una preocupación, una necesidad de proteger un espacio, pero a la misma vez podíamos crear, ¿verdad?, trabajo, crear proyectos de impacto, ¿verdad?, con compromiso social, y entonces poder, ¿verdad?, asegurar lo que es la permanencia del entorno y la permanencia de la gente. En este podcast hemos estado hablando de las cooperativas y de ese modelo que es distinto a eso que tú mencionabas, que es muy vertical, y que estamos hablando de algo que sea más horizontal, donde las y los trabajadores tengan poder de tomar decisiones, donde también se compartan las riquezas. Háblame de qué significa para ustedes ser una cooperativa cuando tienen ganancia. Sí, en el caso de la cooperativa, ¿verdad? En Puerto Rico se regulan por una ley, ¿verdad? La ley 239. Y eso regula todas las cooperativas, las que conocemos, ¿verdad?, más común, las cooperativas de ahorro y crédito, y otras como las cooperativas de vivienda, las cooperativas mixtas, etcétera, y las cooperativas de trabajo. Y en el caso de cuando hay una ganancia, aunque sea poca, ¿verdad? Parte del principio es que esa ganancia no va al bolsillo de José, no va al bolsillo de la junta de directores, no, esa ganancia tiene que distribuirse equitativamente. Cada cooperativa define, ¿verdad? Puede definir el porciento, ¿verdad?, por reglamento, que debe ir distribuido a cada uno de los trabajadores. Pero también la ley exige, ¿verdad? Y más que la ley, hay un valor, ¿verdad?, un principio de responsabilidad social, que hayan unas reservas sociales para, ¿verdad?, poder apoyar en iniciativas de la comunidad. Que en el caso nuestro, ¿verdad?, son los programas. El programa de educación ambiental con las escuelas, con las universidades, donde se hacen recorridos, se hacen investigaciones científicas sobre las cavachuelas, que luego los estudiantes tienen la oportunidad de exponerlo, ya sea mediante escrito, o en una feria científica, o en nuestros simposios. Hay también, ¿verdad?, el trabajo que yo hago más directamente con la comunidad como trabajador social, que es, ¿verdad?, acompañarles en crear los proyectos, atender las necesidades que ellos tienen. Ese dinero no meramente cubre lo que son los costos operacionales, sino que del recorrido, ¿verdad?, o otros que hay en la cooperativa, sino que van, ¿verdad?, a una reinversión social. Y eso lo distingue, ¿verdad?, de otros modelos, ¿verdad?, de otras compañías, otros modelos más corporativos, donde eso es discrecional, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad?, tenemos una ley que lo exige, pero también unos valores y unos principios que invitan, ¿verdad?, a que seamos consecuentes más allá de la ley, ¿verdad?, y que podamos entonces hacer esa aportación y apoyar a la comunidad. Pero me decías que las personas que forman parte de Cava Coop, en su gran mayoría lo están haciendo de manera voluntaria, ¿no? Recibimos, ¿verdad?, los que hacen los recorridos, los guías, y hacemos tareas más administrativas o programáticas, se recibe, ¿verdad?, una remuneración, ¿verdad?, un adelanto por el trabajo que se hace. Pero que hacen mucho trabajo, que entonces es voluntario. Hay mucho trabajo, gran parte del trabajo que es voluntario. Eso es algo, ¿verdad?, que es característico no solamente de nosotros, sino en otras cooperativas de tipos diversos de trabajo, otros emprendimientos o proyectos vinculados a la economía solidaria, porque no necesariamente existe un apoyo institucional de parte, ¿verdad?, del gobierno y otras entidades para fortalecer, ¿verdad?, el acceso a recursos económicos para que estas entidades puedan, ¿verdad?, tener ese empujón inicial. En el caso del cooperativismo, ¿verdad?, tenemos Fidecoop, que es el fondo de inversión cooperativista, que sí, ¿verdad?, obviamente se van a través de préstamos, pero también ese tipo de dinámicas de los préstamos, pues tú tienes que mantener una constancia, ¿verdad?, de ingresos, de servicios. Así que aunque son, ¿verdad?, alternativas, hay que seguir buscando crear, ¿verdad?, formas creativas de crear fondos solidarios. Hay países donde tienen legislación, inclusive invierten económicamente en iniciativas de economía solidaria porque se parte de la premisa que su aportación en términos de la protección, ¿verdad?, de proteger el ambiente, el hecho de que se tome en consideración a la comunidad
que se incluya a la comunidad, que sea más democrático el proceso, más horizontal, pues todas esas aportaciones en términos sociales pues se reconocen y por lo tanto se invierten, ¿verdad? Porque generan mayor, ¿verdad?, beneficio a mediano y largo plazo. Sí, que son aportaciones importantes que el gobierno quiere entonces que continúen. Correcto. Por eso yo no quiero romantizar esta idea de las cooperativas, Claro. que por una parte nos presenta un modelo importante, pero por otra parte estoy segura que hay un montón de frustraciones. Tú lo que me estás diciendo es que aquí no hay suficiente apoyo para cooperativas como la de ustedes. Exacto, o sea, está el apoyo del cooperativismo, del movimiento cooperativista, pero todavía hace falta, ¿verdad?, seguir fortaleciendo, robusteciendo ese ecosistema cooperativista. A nivel, ¿verdad?, público, ¿verdad?, de los gobiernos, pues sí, ahí hace falta más molleros, más apoyo para las organizaciones, ¿verdad?, y otros proyectos como nosotros. Hay, ¿verdad?, no frustraciones, pero sí retos, ¿verdad?, que son naturales a todo proceso, ¿verdad? Y entonces hay que ofrecer mayor acompañamiento desde el inicio para que ¿verdad?, las cooperativas o las entidades, pequeñas empresas, pues puedan entonces poder manejar esas dificultades de manejar procesos que son distintos a como nos hemos criado, ¿verdad? Porque la visión es que tú salves a quien pueda, ¿verdad? Es el individualismo, juntarse con la gente, ¿verdad?, es difícil, así que yo no miro para allá, o hemos tenido malas experiencias, ¿verdad?, en procesos colectivos, así que eso pueden ser barreras, ¿verdad?, para poder establecer este tipo de proyectos que requieren mucho desprendimiento y quitarnos, ¿verdad?, ese ego que todos y todas tenemos, y para poder una visión común, ¿verdad?, y poder trabajar por los objetivos, ¿verdad?, que tenga cada comunidad. Ahora me estás hablando con tu sombrero de trabajador social comunitario. Sí, Lo escucho sí. en tu voz. Sí. Porque ese es otro de los títulos que tienes, Sí. trabajador social comunitario. Y esta parte es importante cuando hablamos de los grupos que quieren hacer este tipo de trabajo en Puerto Rico. Una cosa es el soñar, pensar en lo lindo que sería tener una iniciativa como otra cosa, como esta, perdón. Otra cosa es cuando empiezan a trabajarlo y empiezan las diferencias, empiezan los diferentes puntos de vista, etcétera. Así que ese componente que menciona de tener a alguien que puede entonces intervenir, mediar, es importante. Eso es importante, eso es importante. Y no lo digo porque estoy yo, sino porque en otros espacios también se ha dado esa dinámica de la importancia, ¿verdad?, de tener personas, y en este caso trabajadores sociales comunitarios, que puedan acompañar a las comunidades, ¿verdad?, y este tipo de proyectos en las conversaciones difíciles, porque en las conversaciones fáciles todo el mundo está de acuerdo, pero en las conversaciones difíciles son las que hay que manejar y estar dispuesto inclusive, ¿verdad?, a tener esa apertura y esa transparencia en los espacios a compartir lo que no nos gusta, porque de ahí podemos construir puentes, ¿verdad? No es que vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí es importante que tengamos esa transparencia para construir lo que te mencionaba ahorita del sujeto colectivo, ¿verdad? De que podamos, si eso está ahí, el sujeto colectivo está, si estamos ¿verdad?, de acuerdo en cuál es la visión y la misión y lo que se quiere hacer, pues ese proyecto va a tener futuro. En la medida que no hablemos lo que no nos gusta y no tengamos las conversaciones difíciles, pues ahí pueden empezar los retos. Por ahí va la cosa. Háblame un poco de los recorridos que tiene Cava Coop. Son 6 los que ofrecen ahora mismo. Son 6. Tenemos Gemelo Mítico. Gemelo Mítico es una visita a Cueva Gemelo, que es una de las cuevas de la reserva. Ahí tenemos la oportunidad de ver arte rupestre, ¿verdad?, la pictografía. También tenemos oportunidad de conocer la historia, ¿verdad?, y un poco de hablar de la cultura. Las personas, ¿verdad?, en el trayecto visitamos lo que es ¿verdad?, o transitamos, caminamos por lo que es el camino ancestral, que es la vereda, pero que es una vereda histórica que conectaba a las comunidades, inclusive a las familias que vivían dentro de las Cavachuelas hace muchas décadas atrás, ¿verdad?, antes de que fuese reserva, etcétera. Y también entonces, pues, en esa cueva en particular tenemos contacto con el Gemelo Mítico. Eso se lo voy a dejar, ¿verdad?, para que nos visiten, pero el gemelo, ¿verdad?, que es nuestro logo, es ¿verdad?, una pictografía. Ok, es un petroglifo que tiene, Correcto. que es así como el logo. Correcto. Ah, qué interesante. Correcto. Y tiene ¿verdad?, hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? La gente cuando va, pues tiene diferentes interpretaciones de lo que puede ser.
Una de las que parece bien divertida es la fantasía nocturna. Tenemos la fantasía nocturna, que, ¿verdad? De noche, grupos pequeños, ¿verdad? Nuestros recorridos son grupos de 10, 15 personas cuando son más turísticos, por decirlo de esa forma. Grupos educativos, escuelas, universidades, que pueden ser, sabemos que por la dinámica de esos espacios, pues son grupos más grandes. Lo hacemos, pero los dividimos, cosa de que podamos garantizar seguridad en esos espacios. Fantasía nocturna, puedes tener la oportunidad de encontrarte con una boa puertorriqueña. No siempre pasa, pero en las noches es más común que tú puedas toparte con una boa puertorriqueña. En el caso de los murciélagos también puedes tener la oportunidad de ver, ¿verdad? Ese abanico de murciélagos que te mencionaba ahorita, ¿verdad? Transitando en la reserva. Que no es verdad que se enredan en el pelo de uno. Eso es un mito. Eso es un De mito. chiquita a mí siempre me decían, pasaba un murciélago, cuidado que se te enreda en el Sí, pelo. sí, eso es un mito. En mi caso, una vez de pequeño se metió un murciélago y mi mamá tenía el pelo súper largo y no se le quedó en el pelo. Así que es un mito, ¿verdad? Y toda esta cuestión de las películas de los vampiros. Que te de chupan la sangre. Sí, que te chupan la sangre. Así que los murciélagos son un mamífero, ¿verdad? Y una especie súper importante. En Puerto Rico hay un montón de especies. Y en las Cavachuelas se han identificado varias especies. Pero, ¿verdad? Ellos juegan un rol crítico en polinizar ciertos cultivos frutales. Así que nada, pues esa es parte, ¿verdad? De las bellezas que puedes encontrar en ese tipo de recorrido. Hay otros recorridos como Aventura Cárcica y Cuevas Históricas, que ya son recorridos más extensos en tiempo y en intensidad. Siempre cuando nos llaman para coordinar un recorrido, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad? Es por reserva, pues se les orienta a las personas, ¿verdad? O a los grupos de cuál puede ser el más apropiado. Y tenemos Magia Cristalina, que esa es importantísima porque Magia Cristalina es una cueva y es un recorrido que dura aproximadamente 3 horas. Pero cuando tú llegas a Magia Cristalina, pues allí vas a tener una cueva que aunque es más pequeña, pues vas a ver todos los cristales, ¿verdad? Todas esas formaciones que son, ¿verdad? Hermosas, la gente siempre, ¿verdad? Se quiere tirar la foto y queda como que anonadados porque realmente es una belleza de cueva. Y transitando por esa vereda están los zanjones. Los zanjones, que es una formación, ¿verdad? El término es gemorfológico, pero básicamente son como si fuese un hoyo donde tú te puedes caminar y tienes 2 murallas, ¿verdad? De piedra hacia el lado, que se formaron producto, ¿verdad? De la disolución, del choque del agua, la erosión, etcétera. Y también, ¿verdad? Sirven para captar agua a las cuencas hidrográficas. Gracias a los zanjones es que se logró, ¿verdad? Parte por la cual se logró designar como reserva. Y solamente puedes encontrar zanjones en Morovis y en Lares. Así que para ver un zanjón, pues les invitamos a que nos visiten en las Cavachuelas. Y la invitación es a que visiten, ¿verdad? Sí. Que nos llamen, que coordinen, ¿verdad? Ese recorrido. Siempre hacemos el énfasis en recorrido, ¿verdad? En que nos lo coordinen, porque aunque sí hay un acceso público, es una reserva en su estado natural y hay unos riesgos, ¿verdad? Si la persona va sola, primero que hay una cuestión de comunidad, ¿verdad? Que la comunidad está pendiente. Y le preocupa cuando hay gente que entra, ¿verdad? Y no saben quiénes son y nos llaman y nos dicen, mira, José, o nos llaman otros compañeros como que ustedes tienen recorrido hoy porque la gente ya está alerta, la gente sabe lo que está pasando y se vinculan en ese proceso. Pero hay riesgo, ¿verdad? Si usted se resbala, o sea, nosotros nos hemos encontrado personas que van en chancletas con niños recién nacidos, básicamente de meses, bien adentro. Y les hemos tenido que orientar como que, mira, ¿verdad? Estás bajo tu propio riesgo, pero no deberías estar porque no tienes un casco. Nosotros proveemos la seguridad, tenemos un acuerdo de colaboración con el municipio donde manejo de emergencia sabe cuántas personas entran a la reserva, cuántas personas salen. Si ocurre algo, ellos, ¿verdad? Están ya listos con el equipo para poder actuar y dar ese apoyo. Nuestra gente está capacitada, ¿verdad? En manejo de emergencia, en zonas remotas. O sea que no es lo mismo tú ir por aventuriar y ir con personas que conocen el espacio de forma segura y que te vas a llevar lo más importante, que es ¿verdad? Esa parte de la información, de la educación, de la historia, y que tú puedas compartir eso con otras personas que después puedan venir, y la aportación que estás haciendo social, porque si vamos a Disney, ¿verdad? Si pagamos en Disney y vamos a otro sitio,
¿verdad? Hay una promoción ahí, pero si vamos a otros lugares, pues aportemos a lo local, aportemos, ¿verdad?, a las comunidades que están con estos proyectos, y no le pongamos excusas, no le pongamos dudas, sino que apoyemos para que estos proyectos pues, puedan seguir siendo proyectos de futuro. Sí, y que son sistemas hermosos, increíbles, impresionantes que tenemos aquí mismo en Puerto Rico. Sí, sí. No he ido, pero pienso ir. Así Sabes que que está bien, más que bienvenida. muchas gracias. ¿Dónde la gente puede ir para entonces reservar su Bueno, recorrido? tenemos el teléfono. Miriam me va a matar. El teléfono en nuestra página, en Facebook. Lo ponemos, 350, no te pero preocupes, si lo que lo pueden ponemos en la colocar, cámara. perfecto. Nos escriben por correo electrónico, proyectocabachuelas@gmail.com, pero si quieren reservar, pues llamar al teléfono. Estamos trabajando para poder hacer la reserva digital. Eso es un proceso, ¿verdad?, que estamos manejando, ¿verdad?, porque tiene sus retos. Pero estamos trabajando, ¿verdad? Esperamos en el 2025 que también tengamos esa opción y que las personas pues, puedan reservar digitalmente. Siempre va a estar disponible esa ventana del teléfono, ¿verdad?, para dudas, etcétera. Pero ahora mismo a través del teléfono. Y en Facebook pues pueden seguirnos como Proyecto Cabachuela. En Instagram, ahí, ¿verdad?, tienen oportunidad de ver más fotos y ver la belleza y lo que se hace, y los trabajos que se hacen con la comunidad y con las escuelas y universidades. Perfecto, muchísimas gracias, José. Creo que es un proyecto que inspira mucho, que otras comunidades pueden aprender de lo que ustedes han logrado en ese espacio, así que gracias por estar aquí, gracias por la conversación. Gracias a ti, gracias a ti. Invitamos a la gente que continúe haciendo cosas por el país, ¿verdad? Hacer es la mejor forma de decir. Así que, ¿verdad?, mucha voluntad y seguir construyendo, ¿verdad?, un mejor futuro, ¿verdad?, porque ya se está construyendo de alguna forma, independientemente de los retos que tenemos de frente, pero con mucho amor solidario. ¿Sabes? Ese amor solidario es el que nos ha sostenido como país y es el que nos va a permitir construir ese futuro, ¿verdad?, que nos merecemos. Amén. Pues muchas gracias, José. Vamos, Y gracias a ustedes, familia linda. Nos vemos para el próximo.